¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en la pantalla de Canal 4. En la tapa del libro está que el conductor tiene que vender el programa, tiene que decir, este va a ser el mejor programa que van a ver, no hay otra cosa que supere lo que van a encontrarse esta noche. Y eso es lo que seguramente, bueno, cada uno de los conductores hará de sus contenidos. Pero créanme de corazón, les digo, con orgullo, este programa de hoy es otro programa de colección. Lo van a apreciar. Es ese programa que después, cuando lo tengan grabado, lo van a venir a ver otra vez cientistas políticos, politólogos, estudiantes de comunicación, de política. Va a ser un programa por lo alto, porque además hay gente altísimamente calificada para abarcar este asunto de las empresas públicas, la gestión. Ahora se habla también del concepto de gobernanza. Hay iniciativas sumamente interesantes. Hay un cambio de gobierno a la vuelta de la esquina que este asunto lo va a tener que tomar. Y vean la importancia de trabajar intelectualmente, porque ya hay un proyecto, o por lo menos un rumbo marcado para el cambio en las empresas públicas. No hay quien diga en Uruguay otra cosa que no sea aquello de tratar de mejorar la eficacia, la eficiencia. Pero venimos al asunto también de los empleados públicos. ¿Qué les dejó a ustedes aquel sketch maravillosamente realizado por este capo que es Antonio Gasalla? ¿Se acuerdan aquella caricatura del empleado público que en definitiva, efectivamente, era una caricatura, ridiculizaba una gestión, pero se abrevaba también ese sketch en las realidades que se advertían en algunas oficinas estatales? Después de Gasalla y de aquel sketch pasaron muchas cosas. Por ejemplo, aquí en Uruguay se mejoró muchísimo, pero ¿cuánto nos quedó de prejuicio sobre el empleado público, el servidor, el funcionario público, después de esto que hacía Gasalla de forma magistral? A ver. Buenas tardes, ¿cómo le va? No se vengan encima, señor. No, No se me vengan encima. Acabo de entrar, señor. Haga la cola, tiene que ir un poquito más atrás. Estamos haciendo Allá la cola. atrás, Está bien, no señor. me grite, señorita, por Lo favor. estoy atendiendo todavía, señor. Tiene que hacer la cola. Bueno, pero por favor le voy a pedir que me atienda porque me tengo que ir al banco. Me cierra el banco, así que ¿Tiene va. plata en el banco? Sí, tengo plata en el banco. Bueno, tiene suerte, señor, que tiene plata en el banco. Estoy atendiendo porque esto es un cambio de turno, señor. Un cambio de turno. ¿Cómo un cambio de turno? Claro, usted no sabe la responsabilidad que hay en un cambio de turno. Ustedes hacen silencio y esperan que yo lo llame, señor. Atrás, se van para atrás. Se van para atrás. Volvés a reírte, Conrado. Un genio, completamente despegado, Antonio. ¿Y de esto te condicionó para tu opinión? De lo... No, yo lo conocía de antes. Sí, conocías. Bueno, está con nosotros Rodolfo Fattoruso, ensayista, crítico literario. ¿Una persona con humor sos vos, Rodolfo? Bueno, yo creo que sí, a mí me gustan algunos Lo disimulás humoristas. muy bien, te puede decir alguien. No, claro, bueno, me gusta Bernard Shaw, me gusta Oscar Wilde, en fin. ¿Y esta caricatura de Gasalla? Me parece excelente. Yo creo que es una época idílica. Ahora es peor. Ahora es peor. Ahora es peor. O sea, se agravó La tragedia que pinta Gasalla es idílica. Sí, y metés a todos en Extraño la esa bolsa, época. metés a todos en la bolsa. No, Vengan y todos. además a los que van a venir, pongo. A los que van a no venir. solamente a los que Ajá. están, sino a los que van a venir. Vos decís que esto es lo que se vive hoy a nivel de las empresas públicas. No, por no, ejemplo. ojalá si viviera esto. Ah, es peor. Es peor. Ajá. Gabriel, ¿cómo andás? Muy bien, Bueno, muy bien. me imagino que discrepás con esta mirada. Sí, radicalmente. El programa de hoy básicamente va a ser que yo voy a estar en contra de lo que van a decir los dos que están al lado mío, sin ningún Los dos lugar a la duda. derecha, El digamos. Sí, claro. de la derecha. Gasalla era muy bueno. Creo que también respondía a una visión hegemónica. Me encantaría un spot así sobre los banqueros, por ejemplo. Ajá. Que creo que le hicieron mucho más daño a la gente que lo que le pueden hacer todos los empleados públicos sumados si ponen la peor de sus intenciones. Lo mismo que le digo a Rodolfo, generalizás todos los banqueros en la misma bolsa, entonces. No, pero la mayoría sí, ¿no? Lehman Brothers, Banco Montevideo, Banco Pan de Azúcar, Banco de Crédito, los bancos argentinos, el Citi, los bancos españoles, los bancos ahora. Si sumamos eso, se tendrían que esforzar mucho los funcionarios públicos para hacer mal, ¿eh? Viviana Ruggiero, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Tenemos algunos temas interesantes hoy, ¿no? Sí, Ni que hablar, pero hay otro. ¿Me puedes dar un titular de algo que a todos nos cayó hoy como muy sorprendente, sorpresivo? De Bueno, Gabriela Fulco estamos hablando. sí, es que en la tarde de hoy la presidenta del INISA propuso, por lo menos dijo que ella estaba a favor del ingreso al ejército de todos los jóvenes mayores de 18 años. Vamos a estar con eso, ¿eh? Salvo- Ingreso obligatorio. Sí, obligatorio. Salvo aquellos que, bueno, que tengan algún problema, alguna enfermedad, pero que a ella le parecía bien. Y tenemos acá una persona que seguramente quiera opinar sobre el tema, Sí. así que va a estar muy interesante. Bueno, muy bien. Vamos a anticiparnos entonces a ese asunto con la opinión de José López, que está con nosotros. Pero además vean el elenco que hemos reunido para trabajar estos asuntos. Caricaturizados como lo veíamos en Gasalla, pero cuando uno realmente quiere hablar con seriedad,
tiene aquí a algunas personalidades destacadísimas. El brillo intelectual de Conrado Ramos trabajando hace tanto en esto, así que es un honor que estés acá. Gracias, Conrado. Daniel. Muchísimas gracias. Mirá que has laburado en esto, ¿no? Desde que pretendían aquí... Bueno, la reforma como la madre de todas las reformas, era la reforma del Estado, ¿no? Inclusive teníamos un sketch haciendo propaganda de las mejoras que estábamos haciendo, que era justamente contraponiendo lo que estábamos buscando hacer, que era dar premios de atención a la ciudadanía. Y lo ganaron algunas policlínicas, comisarías del interior del país, con gente que apostaba mucho. Hay que darle reconocimiento cuando se hacen las cosas bien. Ajá. Así como señalar cuando se hacen las cosas mal, cuando se hacen las cosas bien, hay que reconocer. Pero Premios, esto tiene que ser una política de Estado. También, sí, lógicamente, pero no solamente monetarios, sino era para la institución, los propios funcionarios proponían mejoras de mobiliario, lo que sea, no solamente para su bolsillo. Y lástima, se descontinuó eso que era muy bueno. Conrado Ramos es ex subsecretario de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Estuvo hasta agosto de 2010, durante la segunda mitad del mandato de Tabaré Vázquez. En los primeros meses del gobierno de José Mujica, posteriormente renunció, se apartó del Frente Amplio y además ahora es votante y además autoridad del Partido Independiente. José Lorenzo López, secretario general de COFE, presidente de Suinau. Un título apenas, José López, mirá lo que te estoy pidiendo sobre lo que dijo Fulco hoy. No me sorprende. No te sorprende. Para nada. ¿Por qué? ¿Ya la habías escuchado en esa...? No, pero su accionar durante todo este periodo al frente de la institución ha tenido que ver con cuestiones como esta, ¿no? Donde se ha regimentado, digamos, el funcionamiento en el año 2015, cuando nosotros declaramos la huelga, porque los servicios estaban militarizados. O sea, Fulco militarizó los servicios del año 2015, cuando se generó una situación bien compleja, que después terminó con todos los procesamientos y todo lo que pasó en aquel momento. En realidad, la huelga que se empezó fue porque los servicios estaban militarizados, por lo tanto no me sorprende. Pero en Niza nunca estuvo el ejército. Sí, o sea, atendiendo los centros que están en General Flores y Boulevard Artigas, estaba la Guardia Republicana atendiendo a los adolescentes en ese momento. Pero no es el ejército. Bueno, no, el concepto de militarizar es la mano dura, ¿no? La mano muy firme. Bueno, déjenme un ratito para más adelante eso, Viviana, si te parece, porque allí está, además, servicio militar obligatorio. Bueno, quiero la opinión tanto de los panelistas como de los invitados. Nuestro panelista invitado también, pero quiero presentar ahora al doctor Alberto Escabarelli, es el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Alberto, también es un privilegio que estés esta noche. ¿Cómo estás? Bueno, un gran gusto estar por aquí y con un espíritu de esclarecimiento, que me parece que es muy importante, sobre todo porque hoy tenemos una información disponible que el país jamás tuvo. Hoy entonces, se cuenta con información... El informe que hemos presentado al Parlamento este año tiene 1.150 folios y con información informatizada, con procesos de contralor doble que no hubo nunca. ¿Y cuando se critica que se habla desde el desconocimiento, desde la intencionalidad? Mira, si yo me voy con una frustración de este periodo, es que nosotros vamos todos los años al Parlamento y vamos con nuestro equipo, con todo el gabinete, a las dos comisiones parlamentarias. Y siempre hemos ofrecido que los líderes políticos o sus técnicos vayan a ver lo que hoy tenemos, que es el Observatorio Tornado en Laboratorio de la Función Pública. Yo además estoy presidiendo algún organismo internacional de esta naturaleza. Lamentablemente el café se me enfrió. ¿No fue ninguno? Nunca nadie fue. Ahora, después viene la libre literatura y, bueno, claro, estos son temas muy delicados porque además me parece muy delicada hacer una caricatura sobre ciertas conductas y ciertas profesiones. Pero esto bueno, de Gasalla, por ejemplo, no se corresponde con... A mí me parece muy gracioso porque soy un admirador de Gasalla y de algún modo uno puede encontrar gente así, nadie duda. Pero seguramente que no es la gente que encuentra cuando tiene una emergencia y va al CTI de un hospital. Claro, pero vos entendés que la gente a veces cree que esta caricatura se mantiene. No, sin duda. Sin duda hay un concepto del funcionario público que creo que se está revirtiendo en el mundo entero este problema, sobre todo por la necesidad de la calificación del funcionario público hoy, que ya un Gasalla hoy no podría manejar el personaje me refiero, no podría manejar un expediente de gestión electrónica.
Cuando entré en el 96 a presidencia, no había computadoras en Prosecretaría. Entonces digo, me parece que estamos yendo muy rápidamente a un mundo nuevo, ¿no? Jimena Savaris está con la consigna de esta noche. Jimena, te saludamos con mucho gusto también. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Un placer saludarlos a todos. Y te quiero contar que durante todo el día han estado participando nuestros televidentes de las distintas consignas y planteos que establecimos en redes sociales, @todaslasvoces4 en Twitter. Hoy les preguntamos a ustedes si consideran que ser funcionario público en nuestro país es un privilegio. Vamos a estar leyendo los resultados al final del programa y también comentando y leyendo sus consultas y sus opiniones en redes sociales. Bien, notable, Jimena. Decía algo interesante Alberto Scavarelli, que no había muchos elementos en el pasado más reciente como para ponderar, para medir, para mensurar lo que era efectivamente la acción de los funcionarios públicos. Vos estuviste en una oficina importante como la OPP, Conrado, en su momento. ¿Qué hiciste para que mejorara la gestión? Más bien, empezamos todos los cambios que se hicieron en el país, algunos de los cuales felizmente todavía están. Empezamos con una ley de funcionarios públicos a los 2 meses de estar, la presentación de la rendición de cuentas del año 89, que ajustó varias disposiciones, entre ellas los sistemas de compensación de cuentas entre las empresas públicas y los entes y los ministerios en un sistema de clearing en la Contaduría General de la Nación. Para tener una idea, el sistema de la UTE le mandaba una factura a cada escuela, liceo y entidad que pertenecía a la Administración de Educación Pública, y ese tenía que mandarlo en San Gregorio de Polanco o en Pirarajá, a Montevideo, y por supuesto el relajo era descomunal. Además, por supuesto, en la ley de presupuesto se hicieron una enorme cantidad de modificaciones y se hizo el Programa Nacional de Desburocratización y la desregulación. O sea, hoy estamos mejor. A partir de aquel momento hoy estamos mejor. Y además, felizmente, ninguna de esas cosas fueron desarmadas. Lo que igual fueron, porque después también la ley de empresas públicas permitió hacer desaparecer un ente autónomo cuyo presidente era el doctor Scavarelli. Y esa no dio el tiempo que lo resucitaran, porque pusimos en su dirección como presidente a un contador que llevó instrucciones, y el día que empezaron a juntar firmas para derogar la ley, esta institución había desaparecido del planeta. Pero no se pudo hacer lo mismo con otras cosas, y así tuvimos algunos contratiempos, como el famoso plebiscito de las empresas. Bueno, Joselo, hoy decía Fattoruso que evidentemente hay una imagen del funcionario público que se acerca mucho a este sketch de Gasalla, y que ustedes también lo perciben en tanto funcionarios públicos. ¿Perciben que la gente los engloba a todos en esta caricatura? Bueno, yo creo que no. Está claro que esa caricatura de Gasalla en su momento marcó, digamos, una cierta cultura del funcionario público, pero creo que eso ha cambiado radicalmente. Eso hace años que lo hizo Gasalla, pero ¿viste lo que dijo Fattoruso? Entre otras cosas, porque esta información que recién decía Scavarelli, que hoy se cuenta y que se puede desagregar, estaría bueno poder conversarla también, ¿no? Porque cuando se habla de los 300.000 vínculos laborales, que no son 300.000 funcionarios públicos, porque hay algunos funcionarios públicos que tienen más de un vínculo laboral, en realidad, en la burocracia de la Administración Central, de esos 300.000, hay menos de 20.000. El resto está desparramado entre todos los diferentes sectores de la Administración Pública, donde están las empresas públicas, donde está el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, las intendencias, o sea, todo el resto del espectro público. ¿Y hoy hacen falta más funcionarios públicos? Yo creo que sí. Yo creo que en muchas áreas es necesario el ingreso de más funcionarios públicos. Tremendo. El poder de fuego que tienen esos 20.000 es increíble. Tienen un poder de fuego peor que Bin Laden y Saddam Hussein juntos, porque paralizan el funcionamiento del Estado. Son 20.000 nada más, es terrible. Habría que reducirlo a 1.000 entonces, si son 20.000. Pues, para decir eso habría que desarrollar la idea, ¿no? Porque si ¿sabe no, lo que pasa? es como hablar... Acá hay un problema, no, pero vamos a desarrollarlo. Acá hay un problema, el Estado es eficiente donde no tiene que serlo y no es donde tiene que serlo. El Estado es eficiente para cobrar, para saquear,
Es absolutamente. Las oficinas recaudadoras funcionan perfectamente en este país, admirablemente. No sé cómo no obtuvieron premios internacionales. Pero cuando tiene que cumplir sus funciones, sus cometidos esenciales, el Estado es fallante totalmente. Entonces, ¿Pero en qué áreas, por ejemplo, Rodolfo? En el área de seguridad, por ejemplo. Matan todos los días gente en la calle. La policía no sirve para nada, notoriamente. El Ministerio del Interior no existe. Eso es un Estado fallante. En muchísimas gestiones es fallante el Estado. Es fallante el INAU. De lo que está pasando en el INAU, como se llama el instituto ahora, porque cada tanto hay un avatar nuevo por razones burocráticas o políticas. Es fallante con el tratamiento de los menores que delinquen. Es muy fallante el Estado. Gabriel. Sin embargo, la DGI funciona como un reloj suizo, señor. Yo creo que más allá de Gasalla o no, hay una discrepancia ideológica central entre los distintos. Hemos hablado de proyectos de país, el papel del Estado es uno de los centros del debate, sin ningún lugar a duda. Entre esos dos proyectos de país, creo que Coni y Fattoruso lo expresan con absoluta claridad. Yo recuerdo el video de Coni, que es mejor que el de Gasalla, cuando dice hay que explotar las empresas públicas, ¿no? Y lo dice con un énfasis. Mirá que se lo pido a Miquela y... Sí, pero hay que tiene al ponerlo, toque, porque es la mejor manera de resumir. Y además que hable ahora... Hechos y no palabras. Sí, además es enternecedor cuando dice que el plebiscito de las empresas públicas fue un contratiempo, ¿no? ¿Y sí? Claro, es enternecedor. Un contratiempo que está durando 30 años. Histórico fue contra la historia. Yo lo que... Contra la marcha de la historia. Claro, fue. no, porque Claro yo lo que que fue un digo es, contratiempo. a ver. Por ejemplo, me pueden decir que tengo obsesión con los bancos, ¿no? El Banco República es una entidad pública. Y el Banco República es un banco modelo en el Uruguay. Y es la referencia del sistema financiero uruguayo, es lo que le da ¿Puedo estabilidad. darte un dato? No, pará. Suspendió el pago de los depósitos a plazo fijo en el mes de julio del año 2002 Ahora, este por tipo un de periodo show de uno 3 tiene que años. aplaudir o Eso escuchar. es una maravilla. Pero sigo. Me da ganas de aplaudir, sigo, realmente, ¿no? Acá Uruguay, por ejemplo, ha hecho un cambio en la matriz energética que es un elemento esencial para el futuro del desarrollo del país. UTE tuvo un papel central ahí. Uruguay es uno de los países de América Latina, si no es el más, con mayor conexión de internet, con fibra óptica, con cable submarino. Eso lo hizo Antel, que también es una empresa pública. Hoy leía que el Hospital de Colonia acaba de captar 2.000 personas del subsistema privado de salud por la excelencia de los servicios. El Hospital de Colonia es un hospital público. Entonces, yo lo que digo que puede haber muchos debates sobre la situación, pero hay avances muy importantes en áreas de la gestión del Estado, sin ningún lugar a dudas. Bien, Viviana tiene un apunte. A mí me gustaría en algún momento canalizar también el debate y la discusión en gente que ha pensado mucho esto, a tal punto, y acá tengo a uno de los responsables, si no el más responsable, de establecer un rumbo, una agenda para un libro blanco de reforma del Estado. Ya voy contigo, Viviana. ¿Qué expectativas tenés, Conrado, cuando se habla de un libro blanco? Automáticamente además lo asocio con EDUI 21, por ejemplo. Está inspirado un poco en esa línea. Es tener acuerdos interpartidarios. Yo sé que ahora en épocas de elecciones, faltando muy pocos días para las elecciones, es difícil porque ahora se están marcando más las diferencias que las coincidencias, pero creo que hay entre los partidos políticos bastante coincidencias en las que se puede trabajar. ¿Y cuál es el consenso así en trazos gruesos? Hay que marcar una línea. Yo creo que todos los partidos, si uno revisa los programas partidarios, todos están de acuerdo en que es necesario hacerlo más transparente, más eficiente y saber mejor cómo se gasta el dinero, mejorar la calidad del gasto. Y eso tiene que ver con una técnica presupuestaria y cómo el Parlamento y la ciudadanía tienen que controlar el gasto. Hacia ahí se puede avanzar. ¿Y en esa lógica de achicar o agrandar el Estado, digamos? Bueno, pero ahí pueden haber distancias ideológicas. Es en qué áreas, cuando se habla de redimensionamiento del Estado, depende de donde yo me pare ideológicamente, si voy a querer más intervención del mercado, del Estado, de la comunidad, de la sociedad civil. Ahí pueden haber diferencias que no necesariamente son reconciliables. Ajá. Luego, una vez que definimos, según quien tenga la correlación de fuerzas, qué posición ideológica predomina, sí tenemos que, hay consenso en que hacerlo más eficiente, más transparente. Una es modernizando la gestión pública. Hay muchísimo para hacer y que no se ha hecho decisivamente. Mi discurso
no se han hecho cosas. Ajá. Se han hecho muchas cosas. Sí, y modernizar tampoco pasa por digitalizar. Y digamos, no solamente eso, Ajá. hay que modificar. Es la cabeza también. Modificar la carrera administrativa, en primer lugar, hay que cambiar hacia un sistema de carrera completamente distinto, modificar el sistema de compensaciones públicos, terminar con la dispersión e inequidades o a un mediano plazo, trabajar sobre esa materia, porque algo que desmotiva mucho al funcionario es compararse con el que está en una oficina próxima y por hacer lo mismo cobrar hasta 7 u 8 veces más o menos según las compensaciones que haya. Ahora, tu expectativa, por ejemplo, mira, lo estamos viendo ahí justamente, tu expectativa es que desde lo técnico el sistema político puede ponerse de acuerdo cuando hay tanto chisporroteo muchas veces. Lo que hay que es sentar a técnicos de distintas extracción partidaria con mucha confianza. Es decir, cuando se hizo EDUI 21, se extrajeron gente de reputación de distintos partidos políticos y se llegó a un libro blanco. Me parece interesante ese ejemplo de EDUI 21. Sí. Justamente, ¿no? Estamos en campaña electoral, en la recta final, y todos los programas de los partidos políticos hablan sobre los funcionarios públicos. El Partido Colorado, y con Ernesto Talvi a la cabeza, es el que ha sido más crítico, ha puesto el tema sobre la mesa, pero en su programa dice no renovar vacantes, y es 45.000 al año. El Frente Amplio es el que no maneja datos, pero sí plantea hacer una reestructura, analizar y redefinir la plantilla general. El Partido Nacional propone datos, dice no reponer el 21% de las vacantes y esto generaría, según el partido, un ahorro de 100 millones de dólares al año. Y Cabildo Abierto también plantea una reducción progresiva de empleados públicos mediante retiros incentivados y no cubriendo un porcentaje también de vacantes. Es decir, es un tema que está en el programa de todos los ¿Y partidos. desde adentro, Alberto, es posible este tipo de reducciones? Dos precisiones. Primero que lo que decía Hughes. Efectivamente, yo estuve presidiendo ILPE y la entregamos con $300.000 de superávit, que se fueron muy rápidamente con el procedimiento que se utilizó. Y quiero dejar en claro... Perdón, la ley Perdón, decía... estoy hablando yo, después con mucho gusto le doy la palabra. Y la segunda cosa muy importante es que en materia de privatización, en el proceso de detención de la privatización de Antel, que con UTE están hoy volcando más de 400 millones de dólares al Estado, bueno, ahí fue el Partido Colorado y el Frente Amplio los que detuvieron ese proceso que hoy estaba lamentando el contador. Por lo tanto, primero que nada, hay que tener cuidado, como estaba diciendo recién Ramos, es cómo se ve esto de una concepción. Yo estoy vinculado a la OCDE en este momento, ¿verdad? La OCDE hace un cálculo sobre personal ocupado, trabajadores, personas ocupadas. Uruguay tiene el 16,2% de las personas que trabajan afectadas a la función pública. Y digo función pública, todas las intendencias, el ejército, los 3 poderes del Estado, los entes comerciales, todos los organismos del Estado y el Poder Ejecutivo. La media de la OCDE está en el 18%, pero si comparamos los servicios que el Uruguay brinda, como puede ser las prótesis a las personas que no importa la edad, o los sistemas de asistencia directa del Estado, estamos mucho más cerca, bueno, estuvimos con Gurría hace 2 días, estamos mucho más cerca de los países nórdicos, que están entre el 20 y el 30% de las personas ocupadas. Por lo tanto, yo creo que este es un tema riesgoso cuando se ve desde una perspectiva ideológica. A ver, yo digo siempre, si voy al médico y me dice que tengo que adelgazar, es un ejemplo que uso hace mucho tiempo. Yo puedo ir a un dietista, una dietista, hacer un tratamiento mesurado y con el tiempo lograrlo. También puedo conseguir una motosierra y cortarme el brazo y evidentemente voy a bajar 20 kilos. El proceso es cómo hacemos para que el Estado no sea una fuente de empleos públicos, porque no es ese su cometido, pero los partidos políticos tienen una filosofía que es la que la gente vota, que es el programa que se inscribe en la Corte Electoral. Y en algunos programas, Alberto, usted advierte eso de la figura de la motosierra, por ejemplo. Pero, no. De la motosierra que amputa advierto, un brazo. No, porque digo, apela también a una figura muy conocida, ¿no? La sí, motosierra bueno, que amputa... si quiere lo cortamos con bisturí, no cambia. No, pero el hueso hay que cortarlo con serrucho. Está bien. Pero es posible sacar 45.000 vacantes. Pero a lo que voy es que en los cálculos que estaba haciendo muy bien, lo tenemos explicado
desmenuzadamente dónde está la gente. Nosotros tenemos en este periodo de 4 años más de 3.000 personas menos en el Poder Ejecutivo, Presidencia y todos los ministerios, y tenemos mucho más de 3.000 personas menos en los entes industriales y comerciales. ¿En qué periodo, Alberto? ¿En qué periodo, perdón? Ahora, del 18, ahora. Es decir, donde ha habido incremento ha sido en los llamados organismos de los 20, que todo el mundo está de acuerdo, que educación, salud tienen que estar atendidos. Y cuando digo esto de la reducción del Poder Ejecutivo, incluyo los 5.000 efectivos que ingresaron a la policía. Es decir, que aún con ese ingreso estamos más de 3.000 personas menos en el Poder Ejecutivo. Pero, ahora, el tema es que acá hay 2 riesgos muy grandes, muy grandes. Primero, que estamos jugando con la dignidad de 270.000 personas que están dedicadas a la función pública, en un mundo que cambia rápidamente, porque vengo de verlo, donde la condición de empleado público para adquirirla cada vez va a ser más compleja y donde tenemos que asegurar la gobernabilidad y al mismo tiempo la gobernanza. Schiavarelli, ¿para usted es posible no llenar las vacantes? O sea, ¿se afectaría el funcionamiento de algunas áreas o es posible? ¿Se puede hacer? Es que el gran número de vacantes está centrada en las áreas donde llegamos a la conclusión que no queremos que se toque. Algunos. Es decir, salud y educación. Y bueno, y la propia seguridad. En este periodo se iba a aplicar el 3x2. ¿Efectivamente se aplicó? No, el 3x2 nunca quedó establecido. Bien, me están pidiendo la palabra, sí, decime. Lo que existe, puedo explicar esto muy brevemente. Por favor. Brevísimo, Sí, por favor, dale. sí. Lo que existe por la propia ley de rendición de cuentas es una comisión que es la CARO, que integra Economía, OPP y preside el Servicio Civil, donde cada función o cada cargo que quiere ser designado por un integrante del Ejecutivo tiene que tener un informe técnico previo de este grupo que asesora al Poder Ejecutivo sobre la oportunidad y mérito. Por lo tanto, por eso se ha cortado. Pero el 3x2 no se aplicó. El 3x2 no se aplicó. No, se aplicó, por ejemplo, no 3x2. Han bajado 3.000 funcionarios. Si yo le estoy diciendo que se bajaron más de 3.000 en las empresas públicas comerciales, no es sea 3x2. Sí, no, es pero que yo hay le pregunto a la vacantes que no se Administración llenaron. Central, porque las empresas públicas van por otro carril. Le preguntaba a la Administración Central. Bueno, y el Poder Ejecutivo bajamos más de 3.000, 3.400. Pero no puede haber una filosofía de 3x2, porque Uruguay ya ensayó los 10 años de no ingreso. Cuando asumían los nuevos ministros, que en el acuerdo se había establecido que por 10 años no ingresaban, tenían que cumplir los cometidos del Estado. Bien, y ahí Conrado, nacieron los contratos de empresas unipersonales, que eran funcionarios yo lo que pregunto es cómo podemos tratar este tema sin hablar del tema tamaño del Estado, que es un tema que, como bien se dijo, es de tipo ideológico, y sin hablar del tema clientelismo político. Porque el clientelismo político que ejerció el Frente Amplio en los últimos 15 años engordó, infló la administración pública a cifras siderales, que los 3.000 que complacen al doctor Schiavarelli son miserables en comparación con el número de empleados que entraron a trabajar, eso es absolutamente producto falso. del clientelismo político. Eso es absolutamente falso. Bueno, es falso, pero son las cifras que tenemos. Las cosas se dividen entre las verdaderas y las falsas. Bueno, está bien, pero eso digo, que usted está afirmando es absolutamente falso. no, no es absolutamente falso, es absolutamente verdadero. Pero más allá de eso, más allá de que es verdadero. No hay más allá de la pero falsedad. no como más allá. Más allá de la falsedad queda el Pero abismo es que no es ninguna del falsedad, desconocimiento señor. y Hay la mala fe. 70.000 funcionarios más revistiendo en los últimos años del gobierno del Frente Amplio. Y usted sabe. 70.000 ¿Y funcionarios usted más. sabe cómo son esos 60.000? Sí, claro que sí. Y usted también lo sabe. Pero Pero el claro. tema es que usted lo disimula. Porque es su trabajo disimularlo. Su trabajo partidario disimularlo. Pero estás yo hablando no de soy clientelismo. escriba de nadie como usted. Claro, estás hablando de clientelismo político que tiene una connotación peyorativa. Claro O sea, que sí. Un claro que policía, sí. un maestro, un funcionario docente. También ahí, fíjese una cosa, lo que hicieron la gente del Partido Comunista con los médicos en los hospitales del interior, colocaron a todos sus amigos, muchos de ellos terminaron siendo encausados por la justicia. Gabriel. ¿Por qué? Porque actuaron de manera ilegal.
porque A ver. algunos incurrieron en delitos gravísimos. Si me permiten, ordenamos el debate. Gabriel Mazarovich, por favor. Yo no sé, esta última alusión al Partido Comunista está bien. Yo no sé, debemos ser el partido que debe tener menos funcionarios públicos por destrozo No, Sobre todo en digo, el MIDES. Estás haciendo la cuenta digo para la atrás. cuestión acá, para decirlo con claridad, después lo vemos bien. Se habla de 70.000, 65.000 ingresos, 60.000 fueron en salud, educación y seguridad. ¿Tá? De esos ingresos. Yo me traje acá, pues sabía que ese tema iba a salir, una de la fuente, como están disponibles los datos, de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Me encantaría después volver a lo que planteaba, quería hablar sobre Fulco y sobre lo que planteaba Conrado, pero me veo obligado a responder. En el año 2018, por designación directa, como porcentaje de total de ingresos en intendencias, administración central, según el partido político. En las intendencias del Partido Nacional y del Partido Colorado, 41%. En las intendencias del FA, 11%. En la administración central, 6%. La intendencia de 33 tuvo el 100% de los ingresos por designación directa. La de Durazno, el 99%. La de Artigas, el 98%. La de Colonia, el 85% por ingreso directo. Entonces, yo cuando hablamos de clientelismo, está muy bueno poner estas cifras acá, lo discutimos en otro aspecto. ¿Tú te referías a eso también? A todo el clientelismo, por supuesto. Al tamaño del Estado. Pero hablar del Partido Comunista y del Frente Amplio, y te estoy José, por diciendo favor, lo que pasó. me quiero ir Pero con está Jimena bien que lo Sabaris. digas, pero Permítame, es por todo, favor. no ocultes José, al Partido Comunista. Yo quería hacer dos precisiones. Primero, que en función, si se mide la cantidad de funcionarios públicos en función de la población económicamente activa, hoy hay menos funcionarios que los que había en la década del 90. Eso es irrefutable. Antes había en el torno del 20%, hoy hay en el torno del 17%. Es cierto, de los 70.000 funcionarios públicos más, es verdad. Muchos de esos 70 también fueron regularizaciones de contratos que estaban desregulados en el Estado. Y lo otro sí que es una falsedad, porque hoy el ingreso, sobre todo en la administración pública, en la administración central, es exclusivamente por concurso. No hay manera de ingresar que no sea por fuera de un concurso. A no ser en los puestos tercerizados que tiene el Estado, que son más 100.000 más que aparte de los 300.000 estos que estábamos hablando. Entonces, me parece que hay que precisar los datos, porque si uno dice todos los datos al barrer sin precisar algunas cosas, entramos en el terreno de las cosas que no corresponden a la realidad. Bien, Jimena, contigo me está pidiendo la palabra Conrado y quiero detenerme Conrado con Hugh, otro. porque claro, con hoy otro Conrado. habemos muchos. Claro, con Conrado Ramos quiero detenerme, porque muchas veces queda la sensación de que esto es un viva la pepa, ¿no? Y que acá pasa cualquier cosa y uno puede afirmar cualquier cosa. Y el planteo que se hace desde este libro blanco de la reforma del Estado es que alguien también supervise, que haya como un ojo superior que esté controlando todos estos mecanismos de contrataciones en el Estado. Jimena, contigo. Sí, les quiero recomendar algo. Punta Tracking es líder en el rastreo satelital de vehículos de todo tipo. Autos, motos, camionetas, camiones, maquinaria agrícola, taxis, ambulancia e inclusive bicicletas. Con Punta Tracking, el mismo cliente rastrea y sigue sus vehículos desde su computadora o desde su teléfono celular. Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos, control en tiempo real desde su celular o PC. Punta Tracking, homologado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Punta Tracking, 0800 8284. Y ya estamos en octubre y tú sabes bien que en Óptica Brioso encontrarás los mejores lentes y el mejor asesoramiento para verte mejor. No olvides que en Óptica Brioso contamos con lo último y al mejor precio para ti. Hay 2 sucursales en Montevideo, en San José 1260 esquina Carlos Quijano y en Canelones en 33 518 y Valle y Ordóñez 161. Óptica Brioso, con 13 años de trayectoria, se renovó con todo. Los esperamos en nuestro nuevo local de San José 1260 entre G y Yaguarón. Un local más cómodo, 100% accesible, con la atención y el servicio de siempre. Los mejores productos y precios del mercado. Consulte a nuestro teléfono 2902-5051 por promociones y descuentos especiales. Óptica Brioso es servicio diferencial.
Y ahora quiero compartirles algunas opiniones en Twitter de nuestros televidentes sobre la situación de los empleados públicos en nuestro país. Por aquí Reja nos dice, la estabilidad laboral de los públicos y la inestabilidad de los privados hace que no sean salarios comparables. Nicolás dice, es un privilegio y no por el sueldo. Trabajen bien o mal, no los echan. ¿Sabés lo que es no tener la incertidumbre de quedar sin trabajo? Aparte que tienen partidas para todo, vestimenta, guardería, etcétera, etcétera. Claro que son privilegiados, nos decía. Y Verónica opina, no, en cuanto al privilegio. Tengamos en cuenta que el funcionario público no cobra salario vacacional ni prima por productividad. Eran algunos de los mensajes que ustedes nos están enviando en redes sociales. Bien, me está pidiendo la palabra Connie Hughes, pero ahora voy con Conrado Ramos. Con esta cuestión vinculada al Libro Blanco, Conrado, hay un apartado que pretende una supervisión sobre estas cuestiones. Sí. Yo creo que Servicio Civil ha fortalecido mucho sus capacidades de mirar la meritocracia en el ingreso de la función pública para revestir la categoría de funcionario público. No así tanto en concursos, yo que sé, Presidencia tiene casi 1000 personas contratadas a cargo de organismos internacionales, que eso no reviste meritocracia. Hay muchas formas de contratación donde no hay forma de mirar si estas personas están contratadas meritocráticamente o no. No así de funcionarios públicos, ahí se ha mejorado muchísimo a través de la ventanilla única, que yo mismo creé cuando estuve antes de irme del gobierno de Mujica. Pero quisiera decir dos cosas fundamentalmente. Una es, nos merecemos una discusión sobre los cargos de confianza, y por cargos de confianza no me refiero solamente a los Q, a los cargos que revisten la categoría de Q, sino toda aquella jerarquía que no es provista por concurso. El Uruguay se puede decir que cumple mucho la meritocracia en el ingreso, pero no en la promoción, no en los ascensos. Está lleno de ministerios que no hacen concursos de ascenso. El estatuto nuevo no se implementó en parte porque preveía que se concursaran las encargaturas. Llevamos 2 estatutos de funcionarios sin que se apliquen. O sea, en algún momento vamos a tener que avanzar en aplicar en algún estatuto de funcionario público. Entonces, yo lo que digo es que tendría que haber una comisión de servicio civil con cierta independencia del Poder Ejecutivo, donde estuviera compuesta por notables de la sociedad, que pueden ser de distintos partidos o gente indiscutida en la sociedad, que haga un informe al Parlamento en la medida que no se estuvieran cumpliendo concursos de ascenso o de ingreso. Y entonces ese informe produjera realmente un revuelo a nivel parlamentario y político en caso que no se cumpliera. Eso pasa en otros países, están en Francia, en Alemania. No sé por qué me viene la imagen de la JUTEP. Bueno, una cosa así que podría funcionar, independientemente de los roles que muy bien viene desempeñando Servicio Civil. Sí, sí. Y una cosa más, quisiera decir también que es fundamental para poder discutir que hiciésemos estudios, en primer lugar sobre salarios, tener estudios salariales, inequidades y compensaciones, desmotiva enormemente al funcionario. Esto está estudiado por el Banco Mundial y otros organismos, que lo que más desmotiva al funcionario no es compararse con el sector privado, que de repente sale mejor o peor parado, sino compararse con otra oficina donde hay muchas mejores compensaciones. O con otra función. En el 2007 se había hecho un estudio de ese tipo, habría que reproducir este tipo de estudios. Claro, aquello del portero ganando 4 veces lo que gana un médico, por ejemplo. Compensaciones porque trabaja en lugares que el salario básico es nada al lado de todas las compensaciones. Y lo otro que habría que hacer es revisar el tema de los cargos de confianza o cargos discrecionales, en cargos jerárquicos, y que los partidos políticos, y esto es lo más difícil, que no lo ha hecho el Frente, pero tampoco lo habían hecho los partidos tradicionales, se aten las manos y en algunas áreas se profesionalice la gestión pública. O sea, eso pondría coto al clientelismo. Que no sean cargos de confianza. Pondría coto a eso, digamos. Donde se dejan los cargos de confianza debería ser donde hay diseño de políticas. Soy director de energía y quiero que sea un cargo de confianza. Bueno, que haya una comisión de servicio civil que vigile, que haga un informe si esa persona reúne las competencias para el cargo. Y en otros ámbitos, que sea concurso. Doy un ejemplo. Carámbula, en ACE, a raíz de los escándalos de corrupción, etcétera, que ustedes mencionaron, empezaron a hacer concursos y ya no designaciones directas políticas a los directores de hospitales. Esto que muy bien hace, muy bien, hay que tener coraje y hay que crear competencias y capacidades. Yo iba hasta hace poco por la Universidad de la República a estos concursos meritocráticos para elegir directores de hospitales, que no es nada fácil
hacer esos concursos, deberían extenderse a otras áreas como las 46 personas públicas no estatales, áreas de provisión de servicios de los ministerios, servicios descentralizados, INAU, INISA, deberían concursarse determinadas áreas que hoy en día son provistas políticamente. Conrado. Yo quiero repasar 3 cosas. Una, la historia Lo que les pido, perdóname la interrupción, es que ponderemos por favor los tiempos, Pido administremos disculpas, mejor sí, y tratemos de intercambiar con un Pero poco más de equilibrio. estamos tocando temas muy importantes. Por eso, pero primero, la hay- historia el tiempo es finito. del número, la historia del número. El gobierno del doctor Lacalle puso una regla de funcionarios públicos de reemplazar 1 de cada 2 por la ley de funcionarios públicos. En el gobierno que el doctor Schiavarelli era prosecretario de la presidencia y presidía la Junta Nacional de Drogas del doctor Sanguinetti, como parte del programa de la ley de presupuesto y del CEPRE, se dijo no entra más nadie. Él lo dijo que fue un experimento magnífico, porque no entra más nadie. Inventaron algunas cosas para entrar algunos amigos, unos 10 o 15 mil, que después los tuvo que arreglar el gobierno del Frente. Y después vino el Frente y decretó el Viva la Pepa. Los números, el efecto de eso, ¿qué fue? Durante el gobierno de Lacalle hacia adelante, con la ley del 1x2, se bajó desde 256.000 que había cuando terminó el primer gobierno Sanguinetti hasta 230.000 con el segundo gobierno colorado, el del doctor Valle. 230. Le entregaron al doctor Vázquez 230. El doctor Vázquez le entregó al señor Mujica 250. Estoy haciendo números grandes para que la gente lo recuerde. Le entregó 250. Y 250 recibió Mujica y le entregó 300.000 al doctor Vázquez de vuelta, que ahora nos dice que nos va a dar 297.485, que yo no lo pongo en duda. Lo que tengo por aquí es el dato de que, según la Oficina del Servicio Civil, informe del año 2016, firmado por el doctor Schiavarelli, en el año 16 el total de vínculos del Estado era 293.585. Para hacer la cosa fácil, el gobierno del Frente Amplio, tan austero, enchufó 70.000 funcionarios públicos nuevos. Pero además inventó con extraordinaria creatividad, una enorme cantidad de entidades y empresas, las 46 llamadas que tienen personas públicas no estatales, la mitad de las cuales las inventaron ellos, pero además inventaron las nietas de las empresas públicas. Y es así que en las nietas de las empresas públicas, una modesta sociedad anónima que tenía ANCAP, que se llamaba ALUR, el 1 de marzo del año 2005 tenía 15 funcionarios, según consta en el balance 2004, que está publicado y en la página de ALUR. ¿Sabe cuántos tiene esa nefasta organización? 950. ¿Y dónde lo sacaron? Todos de la cantera de clientes del MPP. Bueno, no. Clarísimo, clarísimo. Hay algunas cosas que me parece que están fuera de la realidad. Yo quiero rescatar algo de lo que decía Conrado porque lo compartimos. Yo creo que el gran debe que han tenido los gobiernos del Frente Amplio es procesar la carrera administrativa. Yo creo que se han prolijado mucho en una cantidad de cuestiones, sobre todo en el ingreso a la función pública, pero todavía hay un debe importante en materia de carrera de administrativa o carrera funcional en todos los organismos del Estado, porque ahí hay una deficiencia importante. Y lo otro que me parece importante también destacar es que producto del estancamiento de la carrera administrativa, la gran mayoría de los cargos de responsabilidad se designan directamente por parte de las autoridades políticas. Y eso genera, primero, un desgano por parte del funcionariado, un desestímulo, que evidentemente genera otras reacciones dentro de la función pública. Pero creo que eso es un debe que tiene todavía el Estado con sus funcionarios públicos, que, entre otras cosas, garantizan gran parte de la democracia de nuestro país. Tengo que hacer una pausa, Alberto. Tiene ese papel desde hoy ahí, blandiendo el papel. A ver. Claro, digo, por hacer algo, ¿no? Estamos hablando de 67.817 vínculos que hubo que regularizar. Cuando se produce ese pacto político para que por 10 años no entrara gente,
En realidad, hubo ministros que tenían que cumplir su función. Entonces empezaron a aparecer los muchachos, chicos y muchachos chicas y chicos que iban a Impositiva y al BPS, imprimían libreta de factura y eran unipersonales con un único cliente. ¿Sí? Y trabajaban parados al lado del otro funcionario, sin ninguna cobertura. ¿Por qué? Porque las tareas hay que cumplirlas, los cometidos tienen que salir adelante. Entonces es ese ejemplo de normas artificiosas. Yo tengo aquí el detalle de cómo se llega a estos números, en los que están incluidos la universidad con 3.379 vínculos, la ANEP con 6.743, que pasaron de 60 a 68 luego en el segundo análisis. Luego tengo los 2.500 que tiene otra área de ANEP, UDELAR, que tenía 602 vínculos que estaban, ¿cómo puedo decirlo? Se entendía que no debían estar, y nosotros entendemos que sí, como nos pasó en el Ministerio del Interior, que entendimos que habían vínculos de asistencia social que tenían que estar y que no estaban antes. En fin, ahí hubo un proceso grande de regularización que tiene que ver con este tema. Y un detalle político para este supuesto festival que, si fuera verdad, estaríamos hablando de corrupción. Y cuando alguien acusa de una figura que es delito, seguramente es porque tiene la seguridad de que va a poder responder a una acusación de ese tipo. Como prueba absoluta de transparencia, tengo el honor de tener al frente de la única unidad por donde entran los empleados públicos a un funcionario de carrera que es alto dirigente del Partido Nacional, del que me siento honrado de su trabajo. Por lo tanto, mal podría haber operativos turbios que falsearan la forma de entrar al Estado cuando alguien que además tiene roles políticos claros, vinculado al doctor Larrañaga, en fin, cuando las cosas están arriba de la mesa. ¿Quiere nombrarlo, Alberto? ¿Cómo no? El doctor Ariel Sánchez, una persona que merece todo mi respeto, por la cual lo mantuvimos en esa función. ¿Pero está en función del Partido Nacional ahí? No, él es funcionario público, pero tiene filiación política activa, es suplente de alcalde, en fin. Lo que yo quiero decir es que cuando uno habla de estas situaciones y acusa de situaciones de esta gravedad, porque cuando uno, a alguien con la investidura que transitoriamente yo tengo, se le acusa de decir cosas que no son ciertas, me están acusando de estar cometiendo una figura ilícita. Yo le acabo de presentar 1.150 hojas al Parlamento con el detalle absoluto funcionario por funcionario. Hoy, el registro de vínculos, que por primera vez es absolutamente informatizado, cuando recibimos el dato de los organismos, intendencias, todas las que ustedes quieran, inmediatamente se cruza con el convenio que tenemos con el BPS. Y no nos pueden decir tengo 10 si en el BPS me aparece que tienen 11, por poner un ejemplo. Tenemos el sistema informatizado completo, con todo lo que tiene que ver el sistema de gestión humana. Estamos dando cursos por primera vez de nivel terciario para ver cómo hace este país para enfrentar la revolución tecnológica que tenemos a la vuelta de la esquina, que no lo vamos a arreglar a los gritos y mucho menos insultando. Entonces, el tiempo en que teníamos gente contratada para que redactara cartas ya pasó. Entonces, a lo que voy es que por delante nos espera un enorme desafío, porque el Uruguay tiene un horizonte que tiene que cubrir con personas de calidad. Y corto en esto. Hoy nuestro gran problema es la captación de la gente más capaz. Y el segundo gran problema es poder mantener esa gente capaz adentro del Estado. Porque la competencia se ha vuelto salvaje. Y porque además la legislación que le damos significa que un funcionario entra por el nivel más bajo del escalafón y no compite por 3 años para un ascenso. Hemos hecho 18 reformas estructurales de organismos del Estado. Yo agradezco mucho las palabras de Ramos, que además hemos hecho convenios con la universidad, convenios con entidades internacionales. En una palabra, no tenemos nada para esconder, y si algo nos duele es que no hay nadie que vaya a buscar.
Bueno, eso del café frío. Bueno, me voy a una pausa. Quedó pendiente, porque además tenemos a José López acá, este asunto, y también quería opinar Gabriel Mazarovich sobre este planteo de Gabriela Fulco. Tengo que hacer la pausa y venimos en un par de minutos a Todas las Voces. A Todas las Voces y como ustedes ya saben nos acompaña El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Es un lugar increíble para disfrutar en pleno corazón de Carrasco. Dr. Schroeder, casi Avenida Arocena. Viví El Puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Y tengo otro consejo para darte, porque opiniones distintas siempre hay, pero si hablamos de salud bucal, te recomendamos la clínica más completa del país, Clínica Odontológica Montevideo Miodent. Sabés que podés encontrarlos en Chaná 2384, esquina Boulevard Artigas, o agendar una consulta por WhatsApp al 092-271-227. Clínica Montevideo Miodent. Bien, muchas gracias, Jimena. Vamos a seguir hablando. Hay un aspecto importante, me parece que hay coincidencia tanto en el panel como en los invitados para hablar de la inamovilidad, que también ha sido una cuestión de la que todo el tiempo hablamos todos, sin entender a cabalidad, muchas veces casi nada. Pero está esto de Fulco. Todavía estamos asombrados por lo que decía José López, que Fulco militarizó su gestión en el INISA. Concretamente, mediados del año 2015. Y después implementó una guardia militarizada interna en el propio INISA. A ver, Mique, si podemos tener lo que dijo Gabriela Fulco hoy en manifestaciones, creo que Radio Monte Carlo, ¿no? Sí, en Radio Monte Carlo. Al periodista Leonardo Sarro. Pero el tono era ese, ¿no? Que ella entendía que había que instruir militarmente a jóvenes de 18 años, por lo menos un año, ¿no? Sí, a todos los jóvenes, salvo aquellos que tuvieran algún problema por enfermedad. Y a mí me gustaría sumar una pastillita más, porque hoy también generó mucha polémica las declaraciones de Mujica diciendo que los militares son carnes con ojo con uniforme. A eso vinculado a la reforma, ¿no? Al papel que cumplirían los militares si se aprueba la reforma de Vivir sin Miedo. Sí, le respondió el ministro de Defensa, también el candidato de Cabildo Abierto. Pero el me ministro parece de Defensa fue duro con Mujica, ¿no? Sí, fue bastante duro. Y, a ver, tengo acá los términos concretos, pero dijo que, lo tengo acá, calificó los comentarios de fuera de lugar y desubicado. Eso es lo que dijo el ministro de Defensa. Sobre lo de Fulco, Gabriel. Porque además habló, mira, de la necesidad de que los chicos de 18 años, ingresando a la formación militar, tengan valores, herramientas para la vida, socialización, equipararlos, o sea, que todos sean iguales, la convivencia. Eso es lo que dijo Fulco, que fue muy similar a lo que me dijo hace ya bastante tiempo el general Manini Ríos, cuando era comandante del ejército. Yo creo que es un gigantesco disparate, no lo puedo calificar de otra manera. Yo creo que los jóvenes, es más, en la institución que ella dirige, no sé si se habrá enterado, pero en la institución que ella dirige hubo una experiencia de trabajo con los muchachos, yo estuve, que era el programa de egreso, en el cual se trabajaba con los muchachos para darle, y las muchachas, un trabajo, y estaban con tutores del movimiento sindical. Se trabajó con más de 400 gurises y gurisas, y hubo 0 reincidencia en todos los que pasaron por ese programa. Igual, ojo, que ella no lo plantea solo para los chicos que están en el INISA, pero ni para los niños, por eso para todos los más jóvenes. disparatado es. Yo lo que creo, más disparatado aún es. Yo creo dijo que era un sistema de inclusión social. Que no se necesita una instrucción militar para formar a los jóvenes. A ver, ¿qué decía Fulco? Porque además mira, en este momento estoy recibiendo además información del directorio del INISA, entre otras cuestiones,
Vamos a ver a lo que decía Gabriela Fulco, y tengo además una manifestación que voy a chequear de un representante del directorio. En principio esto no representa al directorio, eso es lo que quieren dejar claro, y que no se empañen 5 años de gestión por esta consideración personal. ¿Qué decía Gabriela Fulco? ¿Está de acuerdo Fulco con que los jóvenes hagan servicio militar? Estoy de acuerdo con que haya un servicio de un año, por lo menos 10, 11 meses, a partir de los 18 años, tienen que ser mayores de edad. Los países que lo tienen están evaluados con buenos resultados y sobre todo subrayo que es una medida de inclusión en la sociedad importante para todas las capas de la sociedad a esa edad. Yo creo que... Inclusión en la sociedad. Fato Russo. A mí me suena esto raro, ¿no? A 10 días de las elecciones, plantear este tipo de cosas. Desde el gobierno han venido tirando distintos estímulos distorsivos en la campaña electoral, desde la citación al general Manini Ríos, con la oportuna identificación de víctimas de la represión. Pero mirá que el gobierno tomó distancia de esto de Fulco. Pero yo digo, lo que provenga del Frente Amplio en plena campaña electoral me invita a la confusión. Me parece una maniobra distorsiva independientemente del contenido. El Frente Amplio y el gobierno se han dedicado a distorsionar la campaña electoral con distintas noticias bomba todas las semanas. Repase, Daniel, repase desde hace un mes a esta parte y va a encontrar en los titulares de los informativos que usted mismo presenta acá en la televisión y en la radio, va a encontrar titulares explosivos todas las semanas. Y todos son noticias extrañas, raras, declaraciones que provienen curiosamente del gobierno. Y sobre el planteo de fondo. El planteo es interesante siempre. Siempre es interesante. Deberían los chicos de 18 años de alguna manera la sociedad va a tener que disciplinar las conductas y integrar socialmente. La sociedad va a tener que disciplinar las conductas y esto es a través de la formación militar. La acción, digamos, educativa, la acción disciplinaria que se cumple es sin duda que es necesaria, pero no es para conversarlo ahora. Esto merece un análisis a cargo del poder político, un análisis muy serio, un análisis que tiene que ver con pedagogos, tiene que ver con militares, tiene que ver con la gente que administra los institutos de reclusión. Bien, ¿tenés opinión, Conrado? Yo simplemente me parece que el mundo contemporáneo no tiene sistema de servicio militar obligatorio, solamente en sociedades con un alto grado de autoritarismo lo tienen, con la excepción de el Estado de Israel, que es una sociedad democrática y libre, Suiza, con partidos políticos. Suiza tiene, pero justamente es producto también de 500 años de historia que estuvieron rodeados de países que no eran amigos. Bien, el caso de Israel es el mismo. Nosotros, en realidad, lo que tendríamos que tener servicio serio, obligatorio, porque lo que tenemos nosotros estamos rodeados de países que son un relajo. Gabriel, ¿querías hacer un apunte? Solo un apunte. Y les reitero, administremos los tiempos, por favor. Chiquito. Yo acepto que se opine políticamente sobre todo, pero creí entender, capaz que entendí mal, que Fattoruso planteaba que había sido una maniobra distorsiva del Frente Amplio la recuperación de Bleier. No dije la recuperación, dije la identificación en la fecha en que se hizo la identificación. No dije la recuperación, dije la identificación de la identidad. Ocurre con un dato justo a 20 días de la campaña, siendo que esa zona la tenían absolutamente escaneada desde hacía mucho tiempo. Esas cosas, hay una posible especulación oportunista, sin duda una manipulación con ese tema. Yo por eso digo, yo respeto mucho las opiniones de todas las cosas, pero digo, a Bleier se lo encontró cuando se lo encontró. Si no hubiera habido ley de impunidad y los fascistas asesinos que lo mataron hubieran hablado hace 40 años, lo hubiéramos encontrado hace 40 años, no ahora, pero eso fue el tiempo de ADN. Yo creo que mezclar eso con la especulación es como mucho.
Yo quería agregar para dejar claro también que Fulco es una persona cercana al ministro Bonomi y al MPP en su momento, y también decir que hoy rápidamente el equipo de Daniel Martínez se despegó de este asunto, ¿no? Además de que Fulco recibió críticas no solo del Frente Amplio, sino también de la oposición. Bueno, sí, pero igual una cuestión. Ustedes, por ejemplo, me invitan a mí porque soy secretario general de COFE. Cuando yo vengo a opinar acá, no puedo vertir mi opinión personal. Claro. Hablo en nombre de la entidad que represento. Entonces me parece que estas palabras que se volcaron por parte de la presidenta del INISA deberían tener por lo menos un llamado de atención de quien la sostiene en el cargo que está representando. O sea, porque no se puede hablar libremente y menos decir una cosa de esta característica que genera la polémica que ha generado y que si para algo sirvió es para por lo menos que los partidos que tienen más chance de llegar al gobierno se alinearan justamente en una... ¿Por qué cree que Fulco dice esto? ¿Por qué cree que Fulco dice esto hoy? Bueno, yo vuelvo a decir, creo que es parte de su línea de pensamiento. Es parte de su línea de pensamiento. Una línea de pensamiento que autoritaria, en todo caso. Sí. Ahora, mira, me escribe una integrante del directorio, dice, me gustaría comunicarme con ustedes, las declaraciones de Fulco son de carácter personal, no representa el directorio. Y además me consta que en el directorio temen que se empañen 5 años de gestión por una consideración personal. Ahora, ¿usted entiende que con esta manifestación tiene que presentar renuncia? Yo hablé con la otra integrante del directorio justamente de este tema antes de venir para acá. Me dijo exactamente lo mismo que dice ese mensaje. Pero de todas maneras, Fulco representa la institución. Conrado. O sea, que cuando habla por más que se quiera despegar, tiene una representatividad, ¿no? 2 segundos para respetar los tiempos. Yo viví en 2 países que quiero mucho y son muy interesantes, Alemania y Suecia. Lo que tienen son servicios sociales obligatorios. Donde la juventud en realidad lo que hace, nosotros que tenemos un sistema nacional de cuidados y todo, recibe mucha capacitación. Como una especie de voluntariado. Exacto, como para poder hacer cuidados. Eso sí sería una idea a analizar, pero no una de este tipo. Bien, Alberto, ¿algún comentario sobre este punto? Yo creo que los gobiernos se expresan a través de los órganos formales, ¿verdad? Es decir, las opiniones personales son opiniones personales. ¿Pero no compartes con José lo que acá está hablando una Absolutamente no comparto la medida. No creo que, como decían, esto sea una medida civilizatoria, ni forma de transmitir valores. Es decir, yo creo que a poco que uno hace un pequeño paneo de posiciones, va viendo que hay personas que lo que quieren es privatizar empresas públicas, otros que quieren civilizar por la vía del servicio militar obligatorio. Digo, bueno, entonces estamos hablando de universos distintos. Son ideologías. Lo que sí puedo asegurar, como parte del gobierno de la República, es que este tema no estuvo ni está en consideración ni del gobierno, ni mucho menos tampoco de la candidatura del Frente Amplio. Por lo tanto, son expresiones que tienen el valor de la expresión. También digo que ninguna expresión es gratuita. Por lo tanto, habrá que ver cómo se rectifica esta situación, que quizás la misma persona la realice. Bien, Viviana dijo algo, quiero ir a lo de la inamovilidad, pero dijo algo también importante, las manifestaciones de José Mujica, cuando dice, los que saldrán a defender la reforma planteada por Larrañaga son carne con ojos y uniforme. Exacto, más o menos así. Sí, esas fueron las Gabriel, declaraciones del sobre expresidente. esto, cortito. Me parece una manera muy infeliz de referirse a... Yo estoy en contra de la reforma, sé que acá compartimos esa visión en general, por lo menos con Conrado lo hemos hablado, pero me parece que no es el camino, pero no me parece calificar a los efectivos militares, a nadie de esa manera conduzca a nada. Son seres humanos, también son funcionarios públicos, también merecen respeto y no me parece que el debate llevado a esos términos conduzca a nada, la verdad. Tenemos a Mujica, me dice la producción, simplemente para lo ver textual. La frase textual. Sí, para lo textual. A ver. Estoy peleado con todos. Estoy peleado con Larrañaga, porque esto no se arregla amontonando carne con ojo con uniforme. Es una cuestión de información. Es una cuestión de... El Estado cuando enfila contra algo aplasta, porque tiene superioridad militar el coso. Pero si llega siempre tarde y mal. Está fallando la información. Bueno, allí parte de lo que decía Mujica. ¿Decía Rodolfo? Esto es parte de la pedagogía
que ejerció Mujica y ejerce todavía sobre las generaciones jóvenes. Es este tipo de mensajes que transmiten, que invitan al odio, que invitan a la división, lo que ha profundizado todavía más las diferencias que hay en este país. Duele mucho, es decir, más que indignar, porque realmente indigna, pero duele mucho porque los jóvenes, hay gente que todavía se lo toma en serio a este personaje. Y es gravísimo que se lo tomen en serio por este tipo de consecuencias. No, yo decía que es una visión también que ha tenido el MLN del soldado pobre, que es el que hay que tener, soldado pueblo que hay que tener de su lado, y me pongo y siento empatía con ese funcionario que va a ser el que va a tener que cumplir con la reforma. Digo, yo lo analizo en ese contexto y uno entiende que son picardías. Sigo contigo, Conrado. La inamovilidad. Hay un concepto en el imaginario colectivo y otra cuestión distinta es cuando nos acercamos al tema ya desde adentro. Exactamente. Yo creo que hay mucho mito sobre la inamovilidad. Es cierto que no es fácil hacer sumarios. A mí mismo me tocó hacer un sumario y es un procedimiento engorroso, complicado, pero creo que la llave, por eso en este libro blanco, la llave está en ¿qué tenemos que fortalecer institucionalmente para mejorar la productividad del funcionario público? Entre estas cosas es la evaluación. Los sistemas de evaluación son muy malos, prácticamente inexistentes. Entonces, nosotros no sabemos si el funcionario está bien motivado. Tenemos funcionarios muy motivados y otros que están completamente desmotivados. El Banco Mundial viene haciendo encuestas de motivación en el sector público en todos los países. Uruguay debería abrir sus puertas para dejar hacer encuestas de motivación a los funcionarios públicos, y entre esas motivaciones tiene que ver con la evaluación. Entonces el funcionario está harto que le digan, no, vos sos inamovible y por eso no trabajás. Hay muchos que se matan trabajando. Hay destituciones, la Comisión de Servicio Civil analiza un montón de destituciones año a año, pero además los métodos de gestión son muchas veces pésimos, porque si pongo como una jerarquía a alguien que yo designo políticamente o un militante político como jerarca que no entiende nada de gestión, el funcionario no va a estar bien motivado, pues no tiene buenos sistemas de evaluación, no se lo deja participar en la toma de decisiones políticas. Vos quedate a hacer rutina, que yo con mis asesores políticos diseño la política. Eso está estudiado en otros países. Ahora, José, y los gremios, por ejemplo, tan potentes, ¿tienen anticuerpos como para separarse de aquel funcionario o, digamos, denunciar una práctica abusiva de un funcionario público a un compañero? Sí, claro que sí. Pero me gustaría precisar sobre la inamovilidad. Claro. Primero, un concepto que en realidad la gente, la población en general, ve como que los 300.000 o los 270.000 funcionarios públicos estén abarcados por la inamovilidad. Y eso, primero, no es así. La inamovilidad se creó en su momento justamente para garantizar lo que hoy sigue pasando en muchas intendencias en el interior del país. Que cuando cambiaban los gobiernos, cambiaban los funcionarios. Entonces le daba garantía al Estado para seguir funcionando más allá de los cambios de gobierno. Por lo tanto, la inamovilidad abarca solo a los funcionarios civiles de la Administración Central, que son menos de 20.000. Y así todo, por año se destituyen, y esto lo puede corroborar el director de la Oficina de Servicio Civil, entre 400 y 500 funcionarios por año, porque se han apartado de las reglas, digamos, que generan en cada uno de los organismos. ¿Sobre el punto, Alberto? Algo muy interesante. Yo presido la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es un órgano pluripersonal, independiente de Servicio Civil. Y uno de los miembros es perteneciente a COFE. Y vota la mayoría de las resoluciones, cuando se terminó todo el proceso sumarial, la gran mayoría sale por unanimidad apoyando la destitución. Son excepcionales los casos en que no. La otra precisión muy importante es que la Constitución establece 3 causales, que es la ineptitud, la omisión o el delito. Alguien que ya no puede cumplir o no cumple, la omisión deja de hacer lo que tiene que hacer o comete un delito que lo torna indigno para la prestación del servicio. Esa debiera ser una regla universal que incluso en el derecho privado, para un despido por notoria mala conducta, yo tengo que probar un elemento similar, que es el demérito del funcionario. Primer punto. El segundo punto, de los 17.000 personas que tienen inamovilidad dentro del universo de las 274.000,
Esas personas, la única diferencia que tienen con el resto es que terminado el sumario hay una venia posterior. Yo tengo 2 ideas sobre esto que estamos trabajando para dejar sembradas. La primera es que el Senado de la República, que es el que da la venia, debiera tener una subcomisión asesora, integrada por senadores, que haga un estudio para que esto sea fluido. Y la segunda, que nos parece muy importante, que así como abreviamos en lo laboral, en lo civil, en lo penal los procesos, tenemos que abreviar los procesos contenciosos administrativos para que lo que hago yo de jerarca hoy no se termine resolviendo cuando yo esté en otra cosa dentro de tantos años. Hay algunas anécdotas curiosísimas, ¿no? Ahí está. Es decir, lo que tiene que quedar claro es que la gran diferencia es esa. El segundo punto, para redondear, es que no está pensado para proteger al funcionario, solo en un aspecto. Ahora que hablamos de acoso, y para no tener que hacer memoria, cuando alguien joven tiene que renovar el contrato y la decisión depende del jerarca que firma, a mí me preocupa muchísimo. Porque alguien armó su vida, una mujer joven, un muchacho, sobre todo las chicas, armaron su vida en función de ese contrato y es muy veleidosa de la probidad de alguna gente. Y lo fue antes, y lo recordamos. Y quiero terminar diciendo esto. A ver. Lo más importante de la inamovilidad es que un jerarca no le pueda decir a un inspector, anda e inspecciona a fulano, y si no lo hace falsamente, y quiero un informe de tal tipo, y si no, no te renuevo el contrato. Esa es la filosofía principal, Claro. la Usted- garantía del derecho humano individual. Usted apela a una excepción o algunas excepciones, ¿no? O razona por la excepción. También uno razonando por la excepción dice, ¿cómo puede ser que un tipo que no fue a trabajar durante 6, 7 años todavía tenga el amparo legal de la inamovilidad porque presentó simplemente con un médico amigo un certificado que le permitía no ir a trabajar? No, eso sucede, es una No, eso no es así. Pero ¿cómo no? O sea, hay una historia, por ejemplo, muy notoria, donde una persona con sucesivos certificados médicos no va a trabajar y nadie en una cantidad importante de años le advierte al funcionario de esa irregularidad. Ahora pasa a tribunal médico inmediato Ahora, y al claro, BPS. bueno, ahora ha mejorado, pero eso ha sucedido Bueno, claro, hasta hace pero un rato. reconozcan ese trabajo que se ha hecho. Pero ¿no? ni que hablar. Sí, Conrado, a ver. Yo como se ha hablado de los aspectos constitucionales que a mí me parecen cardinales en este tema, diría que empezaría por el artículo 59, porque el artículo 59 es el que define cómo es el vínculo del estatuto con los funcionarios. Y dice así, la ley, tiene que ser por ley, establecerá el estatuto del funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Ahora, yo digo, usted en su casa, escuche esto, la función existe para el funcionario y no el funcionario para la función. Usted lo ve a José López y no puede creer que estamos hablando del mismo país, porque el sindicato de COFE en ninguna circunstancia dice, señores, este funcionario no estuvo al servicio de la función, está al servicio de su propio puesto de trabajo que el sindicato defenderá. Pero además, dice José López y dice el doctor Schiavarelli, y dicen bien, el artículo 60 habla de todo el mundo cree que entró al Estado y que es como las flechas. Después que entró, como tiene las puntas salientes, no sale nunca más. Y esa es la realidad que todos conocemos. Sin embargo, lo que dice la Constitución es que se establece la carrera administrativa, punto, es solo administrativa. ¿Para quiénes? Para funcionarios presupuestados, no cualquier funcionario. Y no de cualquier dependencia del Estado, de la administración central, los que se declaran inamovibles y que por supuesto deberán serlo por un procedimiento que no solo tiene la ineptitud, omisión o delito, sino además la venia del Senado. Pero vamos a entendernos que todos los 273.000 funcionarios de los que nos habla Schiavarelli, con sus 297.000 vínculos, una vez que entraron al Estado, no salen ni por decreto de Magoya. Bueno, Queda claro que eso es falso, ¿verdad? Yo voy a Absolutamente insistir La en... norma constitucional que leí... No, es falso su interpretación.
Perfecto. Sí, pero sí hay diferencias entre el sector Daniel. público y privado. ¿Cómo? Sí hay diferencias entre el sector público y privado, Daniel. es Sí, inevitable. claro, hay diferencias, sí. Que tienen Pero a ver, mayores privilegios. la gran los funcionarios diferencia de lo públicos. público es que cuando alguien ingresa al sistema público y tiene un vínculo permanente con lo público y cumple con sus obligaciones, el Estado no da quiebra y salvo que se le declare excedente y sea redistribuido, tiene una garantía de trabajo. Y una persona que trabaja en una empresa privada corre el riesgo de la suerte de la propia empresa. Pero estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Conrado, ¿qué querías decir? Sí, no, yo quería decir que yo creo que estamos en un periodo electoral y va a empezar una nueva administración de gobierno, ¿no? Entonces tenemos que ver hacia dónde miramos adelante. Insisto en que lo que tenemos que estar discutiendo acá es cómo vamos a evaluar a los funcionarios. Porque por delito o por ineptitud es fácil, porque son certificados médicos o porque robó, es mucho más fácil comprobar. El tema es la omisión. Cuando un funcionario está con rendimiento muy deficiente. El estatuto que nunca se aplicó, que se aprobó en el 2013, decía que con 2 rendimientos insuficientes puede ser aplicable la destitución. El problema es que si no tenemos buenos sistemas de evaluación, eso es un arma de doble filo para la politización. Por lo tanto, en lo que insisto, y además elevaría mucho la moral del funcionario y la productividad, es tener excelentes sistemas de evaluación que tenemos que discutir en este país de una buena vez cómo instalamos esos sistemas de evaluación. El Servicio Civil chileno, para dar un ejemplo, hace un checklist, y que lo hace con DIPRES, con los que dan la plata, que si no hay gestión humana en cada uno de los servicios del Servicio Civil chileno que cumplen determinadas formas de cómo se debe gestionar a la gente, entre ellos los sistemas de evaluación, y los sistemas de evaluación complejos, cruzados, que hay que tener indicadores objetivos y subjetivos de competencias, hay que evaluar por competencias. Entonces, esto es difícil, hay que invertir, sale dinero, hay que capacitar a la gente y hay que instalar sistemas de evaluación. Vamos a mejorar la productividad del sector público, para no discutir es más, menos productivo, y el funcionario se va a sentir respaldado de que si hace cosas bien, es premiado. Y si hace cosas mal, lo van a destituir. ¿Quiénes son premiados y castigados en el área privada? Hay gente que trabaja bien y forma parte de la larga fila de los cerca de 200.000 desocupados que hay hoy y trabaja muy bien. Se los evalúa muy bien, se los estimula o no se los estimula, ¿qué importa? Quedan desocupados. ¿Por qué? Porque siguen la lógica del país. Entonces, ¿por qué la gente privada tiene que financiar y hasta mimar de la manera que lo plantean al funcionario público cuando a veces esa función del Estado es innecesaria? Aquí hay que evaluar. No es el tema si el funcionario es móvil o inmóvil. Obviamente que tiene que ser móvil, como en cualquier parte, como en cualquier actividad productiva, como en cualquier real. ¿Qué es lo que no puede ser inmóvil? Las funciones esenciales. ¿Qué es lo que no puede ser móvil? Las funciones esenciales del Estado. La policía, la justicia, esas cosas tienen que ser permanentes. Esas cosas tienen que ser de base. Pero el resto, los funcionarios de ANCAP, ¿por qué tienen que ser inmóviles? No son inamovibles. ¿Cómo no son inamovibles? No son inamovibles. No son inamovibles. No, porque ANCAP no está en la administración central. Pero digo, de es todas un ente maneras, autónomo del 221. Pero ¿conoces alguno que se haya que hayan bajado? Nosotros destituimos. ¿Conoces alguno? Pero tú eres el gusto. La Comisión Nacional pero podés de nombrar, Servicio Civil. mostrame las manos. ¿Cuántas con las manos? Aproximadamente unos 300 por año. Pero vos te das cuenta, ¿y cuánta gente cae? ¿Cuántos Pero quiere? ANCAP perdió 850 millones de dólares. Si una empresa privada pierde esa cifra, la mitad de sus funcionarios quedan en la calle. Ninguno. ¿Eh? Con 850 palos no resucita a nadie. Pero por favor, Entonces, Daniel, quiero redondear, solamente una frase. Déjame redondear luego de la pausa, porque si no, nos estamos comprometiendo mucho con los tiempos, están siendo un poco extensos. Gabriel también quiere opinar. Lo que decía, simplemente por una precisión del dato, Alberto, 300 por año echaron de ANCAP. No, de ANCAP. Estoy hablando de los organismos del Estado, que van. En algunos casos ya hemos llegado al doble de esa cifra. Entre los que hay funcionarios de ANCAP, de UTE, de la OCE. Pero por esta situación que plantea Fatoruso. No por razones pero financieras. quizás en ANCAP no vamos a inventar culpables para hacerle gusto a Fatoruso. Es decir, está claro
que detectado el incumplimiento hay un proceso garantista, que luego además tiene un proceso en el Tribunal de lo Es un Contencioso. tratamiento que no tienen los funcionarios Una privados. pausa ¿Cómo y no? seguimos con este Privados. tema. Con este tema seguimos ya en el tramo final de todas las voces. Trabajadores privados. Cero, Cabarelli. ¿Cero qué? ¿Cero qué? Cero pesos de aporte de Antel a las arcas públicas. Si está complicadísima. La única que pone es la UTE porque nos afana. Perdón, entonces hay 300 destituciones por año, Escabarelli. ¿Lo qué? Más o menos 300 destituciones No, por año. Hay que separar lo que son funcionarios de la Administración Central Sí, de las empresas con los públicas. funcionarios de las empresas, de las entidades autónomas, Bien, que son dos mundos diferentes. bien. Y ahí los años fluctúan, las cantidades por año. Más o menos. Y pueden andar 400, 500, 700. ¿Dónde? ¿En las Depende del empresas año. públicas o en la ¿En administración? qué ¿En qué periodo? Se van periodo? distribuyendo. En total, por año, por año. Por año. La inconducta Publiquen, humana no está publiquen. clasificada por áreas. Publiquen Yo los no tengo datos. acá los números, pero Publiquen los entras datos, a transparencia. Las empresas privadas quedaron 180.000 www.serviciocivil.uy en la y calle. están todos los datos, organismo por organismo. Voy a ir con Jimena Savaris porque ya estamos cerrando nuestro sondeo de hoy, nuestra encuesta, nuestra consulta, para saber exactamente qué es lo que opina la gente a propósito de este asunto que estábamos planteando. ¿Te quedaste con algo, Gabriel, de esto de la inamovilidad? Sí, yo creo, yo coincido con Conrado Ramos. Sí, no. Tendría que haber empezado por el apellido. Ya dije hoy, Ramos Conrado. no, ya dije hoy que coincidía con Conrado Gil con la reforma. Yo ya coincidíamos con Conrado con eso. Pero con Conrado Ramos en que a mí me parece que el centro del debate para mí tiene que ver con qué Estado precisamos, en qué áreas. No es un problema de definir cuántos funcionarios, porque si un año no hubo omisiones o no hubo errores, no tiene por qué haber despidos, no es un récord de despidos, a ver, para demostrar que es la inamovilidad. Vos sabés que ¿no? yo estoy convencido. ¿Esto lo tienen los candidatos esto? Porque vos sabés que nosotros estamos debatiendo acá y hay gente que trabajó muchísimo. Yo tengo un resumen, ¿no? Es una agenda. Una como agendita, para- ¿viste? muy Pero es de una sintético. enorme profundidad, ¿no? Y después, ¿sabes lo que no me cerró? Que esto después vos lo sometas al sistema político y a las ideologías y que te lo tiren a la papelera. Porque Yo aquello tengo de la madre de todas las confianza en reformas. yo tengo confianza en que... ¿Tenés confianza en que el Sí. próximo gobierno, cualquiera sea? Sí, tanto Daniel como Luis, y son los candidatos que están, o Ernesto, y creo que... ¿Tienen esto en claro? que ¿Lo tienen esto? Estamos trabajando juntos con No están en los la programas de Facultad gobierno, ¿no? No están en los programas de gobierno. Yo hoy Viviana hacía referencia a los programas de gobierno y sobre el Estado y la reforma del Estado de lo que hablan es de bajar vacante o de eliminar vacante. No hay líneas para una reforma esto, estructural del Estado en ninguno de los partidos. Evaluación. Pero lo Por eso, mejor pero- sería bajar el gasto. Pero- El gasto, tendríamos que tener una meta que en los próximos 5 años bajáramos 2% sobre el PIB por año. 2% sobre el PIB son $1.000 millones cada año. Y bajar impuestos. Entonces, obviamente, el efecto lógico sería que bajarían los impuestos. Porque quien nos saca todo del bolsillo es el Estado, son los señores que trabajan para el Estado. Hay que hacerlo Es tremendo. Por eso digo, acá hay un debate de fondo, primero, que tiene que ver con el peso, con el papel del Estado o no en la economía, en qué áreas, porque no estamos hablando solo de la administración central Más y o cómo. menos intervención en la Sí, vida de todos hay nosotros. diferencias sustantivas en los distintos programas de gobierno, y yo digo, esa competencia de la calle y de Talvi por cuántos bajan, además es inaplicable el planteo que hacen. Y eso Absolutamente está inaplicable. demostrado. Cuando uno se lleva, pero deberíamos tener más tiempo para decirlo, es inaplicable cuando uno va a los números reales. de Bueno, lo que por están algo ya hablando. no está más esa agenda. Pero lo que yo digo es, además de eso, es que el debate central es ¿qué Estado? ¿Para qué? Y luego de eso, porque hay algunos que no quieren el Estado en nada, lo acaban de decir, nos afana, que no aparezcan, bajar $1.000 millones en el año. O más. Por eso, es bárbaro. Eso sí es motosierra. Otra que motosierra, es motosierra con Frankenstein usándola. Claro. Bueno, voy contigo, Jiménez. Desde mi ignorancia, Alberto, me llegó hoy un contrato, 17 de septiembre del 2019, es del Ministerio de Vivienda, y es por la compra del radar en Salto. Lo que pasa es que tengo una duda. Dice,
Es un contrato extraordinario, por lo que veo. En año electoral puede hacerse este tipo de contratos que implica, por ejemplo, la contratación de algo así como 50 o 100 personas, ¿no? Sí, es decir, el año electoral deja por fuera la normativa los servicios que son centrales. Ajá. Si se trata, no conozco este caso en particular, pero si se trata de un servicio que está considerado de importancia... Sí, es un radar meteorológico que estaría sobre la zona de Salto Grande y que ocuparía 100 personas. Eso forma parte del mismo esquema que el de la seguridad o el de la salud, porque son sistemas de protección social, digo, ¿no? Jimena. Y ahora sí, cerramos el sondeo de Twitter de esta noche. Hoy le preguntamos a nuestra audiencia si consideran que ser funcionario público es un privilegio en Uruguay. Los resultados son los siguientes. Un 78% considera que sí, un 18% que no y un 4% que no sabe. La gente tiene las cosas claras. Bueno, para Conrado la gente tiene las cosas claras. Allí estaba el sondeo de todas las... 78-11, ¿no? O algo así. Conrado, ya una estamos cerrando. precisión muy pequeña. Sí. Uno es también... yo represento también al Partido Independiente, ¿no? Y que a pesar que seamos muy chiquitos, creo que tenemos cierto prestigio y consideración social como para poder servir de articulación entre los partidos más grandes como para poder llevar adelante esto. Y lo segundo es que en cuanto al costo del Estado, hay una propuesta también de que avancemos de una buena vez al presupuesto por productos, cosa que no hemos podido avanzar adecuadamente. Y lo segundo es, quizás... cuando uno hace un Estado más productivo, más motivado al funcionario, uno genera ahorros, quizás se amortiza más en un mediano plazo, pero se hace un Estado más eficiente y más barato, con funcionarios más motivados. Yo sé que hay un 5% de déficit fiscal y hay que atenderlo. No puede ser que para el 2050, tiene que ser para ahora. Pero al mismo tiempo, ¿cómo vamos haciéndolo más efectivo? Que no pasa por... eliminar todas las vacantes, porque si queremos gente en el patronato del liberado, gente en medio ambiente, que tenemos que tener una producción sustentable, o en macro, en economía, es necesario. Muchas gracias, Rodolfo, por tus minutos. Gracias Conrado, a ti, Daniel. Muchas gracias, Joselo. Alberto, también muy amable. Bueno, muchas gracias. Yo creo que quizás nos estamos debiendo, con menos pasión y más razón, y con la información arriba de la mesa. Por ejemplo, la facultad en la que Conrado Ramos es un académico. Sí, director de área. Nosotros estamos con un convenio con Servicio Civil de que me siento altamente orgulloso, en donde se han abierto la totalidad de las puertas de Servicio Civil para que la universidad escarbe adentro allí. Ojalá. Que no se le enfríe el café, que no se le enfríen más cafés. Ojalá que pudiéramos tener estos diálogos con los documentos delante y con menos improvisación. Una cuestión que me parece importante destacar, ya que recibimos tanto palo, los funcionarios públicos del último convenio colectivo que firmamos de los trabajadores de la Administración Central, aportan un 2% para su propia capacitación voluntaria de los trabajadores, y con eso generamos un convenio con la Oficina de Servicio Civil, donde más de 700 trabajadores de la Administración Central por año se están capacitando. Me empieza a sonar la musiquita. ¿Vieron que es un programa de 2 días? Empieza el martes y termina el miércoles. Claro. Martes y miércoles en la pantalla de Canal 4. Muchas gracias. El reencuentro el martes. Muchas gracias a todos. Que pasen todos muy bien.